Alabado sea el Señor Jesucristo. En esta breve clase de Biblia me gustaría tomar una pequeña parte de las Escrituras, a saber, las enseñanzas del apóstol Pablo, a quien amo mucho, y creo que si interpretamos sus enseñanzas literalmente, podríamos pensar que están en contra de las mujeres y matrimonio, aunque no es así. Quiero mostrarte esto ahora. Él mismo dice que no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 2 Corintios 3, 5, 6. Por lo tanto, ahora traeré 3 pericopas y interpretaré las 3 según el alma. El primero es: guarden la mujer silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que solo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. 1 Corintios 14, 34, 35. Por lo tanto, ahora traeré 3 pericopas y interpretaré las 3 según el alma. El primero es: guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como le establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. 1 Corintios 14, 34, 35. Porque dice esto el apóstol Pablo: era fariseo, fue criado a los pies de Gamaliel, y en la religión judía las mujeres no tenían ningún papel en la fe. Crían a los niños y se quedan en casa haciendo la tarea. No hay circuncisión, no es necesario asistir a los sacrificios del templo ni a las enseñanzas de la sinagoga. Entonces, la palabra mujer en la concepción de la religión judaica significaba ignorante. En ese sentido, esta pericopa suena así. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Era fariseo, fue criado a los pies de Gamaliel, y en la religión judía las mujeres no tenían ningún papel en la fe. Crían a los niños y se quedan en casa haciendo la tarea. No hay circuncisión, no es necesario asistir a los sacrificios del templo ni a las enseñanzas de la sinagoga. Entonces, la palabra mujer en la concepción de la religión judía significaba ignorante. En ese sentido, esta pericopa suena así: los incultos deben guardar silencio en las iglesias. No se les permite hablar, pero deben estar sumisos, como dice la ley. Si quieren preguntar sobre algo, deben preguntar a las personas capacitadas en el lugar correcto, porque es vergonzoso que los ignorantes hablen en la iglesia. Hay otro que también me gustaría interpretar. Esto es de la primera carta a los Corintios y suena así: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora e profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello, pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza.
Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. 1 Corintios 11, 3, 12. Esta pericopa se interpreta de esta manera en nuestra época actual. Todo hombre que ora profetiza en oración glorifica a otro que no sea Cristo, la única cabeza que deshonra su cabeza. Una mujer que ora sin el Espíritu Santo deshonra su cabeza. Si una mujer no quiere recibir el Espíritu Santo, no debe recibirlo. La corona del Espíritu Santo sobre su cabeza. La persona que ya es imagen y honor de Dios no debe cubrirse la cabeza porque ya es la gloria de Dios, independientemente del género. Pero la mujer es el honor del hombre. Hoy la mujer vive su fe como un hombre. Una mujer debe hacer percibir que está bajo el poder del Espíritu Santo. E incluso me gustaría interpretar una tercera pericopa relacionada con el matrimonio. Para hacer esto, debemos saber que en la Iglesia antigua se esperaba muy temprano la segunda venida de nuestro Señor, incluso en el tiempo de esa generación, por la palabra de nuestro Señor que dice: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Mateo 16, 28. Por lo tanto, el apóstol Pablo trae todas sus enseñanzas sobre el matrimonio únicamente para la restricción del deseo sexual. Por ejemplo, es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa y igualmente la mujer con su esposo. 1 Corintios 7, 3. Y uno más breve, pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. 1 Corintios 7, 26. Esto también se aplica a los que están solos, deben quedarse solos, los que están casados deben permanecer casados. Esto también se aplica a los que están solos, deben quedarse solos, los que están casados deben permanecer casados. Entonces, en estas enseñanzas del apóstol Pablo no hay una sola palabra sobre transmitir la fe, vivir la fe en la familia y dar ejemplo. Toda la enseñanza se ocupa únicamente de la restricción del cuerpo. La historia de la salvación se ha vuelto más abierta para nosotros. En retrospectiva, ya vemos que el hecho de que el Señor esté diciendo que algunos no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre como viene en su reino, no significa el fin del mundo, porque en el cristianismo la redención ya no se aplica a la gente entera, pero se ha vuelto individual. Entonces, debemos entender que las enseñanzas del apóstol Pablo deben interpretarse en espíritu y sus palabras sobre el matrimonio ya no son válidas hoy. La transmisión de la fe sería necesaria por otro lado. Y ahora recibe nuevamente la bendición del Señor.